En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del primer domingo de Adviento. La primera lectura está tomada de Jeremías, capítulo 33, versículos del 14 al 16. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que cumpliré la buena promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo, suscitaré a David un brote justo que ejerza el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvada y Jerusalén habitará en seguridad. Y este será el nombre con que la llamarán: el Señor, nuestra justicia. Bendito sea Dios. Las promesas, las profecías que vemos en las Sagradas Escrituras son ciertas. Muchas ya se han cumplido, otras están por cumplirse. Muchas tienen más de un cumplimiento, pues como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, hay más de un sentido en las Sagradas Escrituras. Uno le aplica a lo que está ocurriendo en ese momento, otro es con relación al pueblo de Dios, otro es con relación a Mesías, en relación a la iglesia, al fin de los tiempos. Hay más de un sentido. Pues en esta profecía no es tan súper clara como otras. Por ejemplo, la que dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa está súper clara. Una virgen, una mujer joven, una niña, no era ni niña ni viejita. La Santísima Virgen probablemente, dicen los que saben de esto, que tendría aproximadamente unos 15 años, tal vez un poco menos, 13 tal vez. Pero esa profecía está súper clara: la Virgen concebirá. La que, siguiendo siendo virgen, va a concebir. Una obra que solo Dios puede hacer. Aquí, en esta lectura de hoy, se nos enseña verdad, pero no está tan súper claro. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, que cumpliré la buena promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, los hijos de Abraham, el pueblo hebreo, en un momento dado se le añadió al pueblo de Dios una jerarquía humana. El pueblo de Dios siempre ha tenido a Dios como su Padre y a Dios como su Rey. Mas en un momento dado el pueblo comenzó a protestarle a Dios y a decir: queremos ser como los demás pueblos, queremos tener un rey como los demás, bla, 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 bla. Bueno, y el Señor pues les concedió lo que estaban pidiendo. Y les aclaró: voy a hacerlo para que se den cuenta lo que están pidiendo.
y no les fue muy bien con el primer rey. Saúl, el primer rey, hijo de la tribu de Efraín, pues fue ungido por Dios. Dios le dio las gracias necesarias para ser rey. Y Dios estaba dispuesto a establecer su reinado por siempre. De hecho, luego que Saúl fue infiel a Dios, fue infiel a la gracia que Dios le estaba dando, rechazó la gracia de Dios. Así es como tú y yo pecamos. Si pecamos, que Dios permita que no lo hagamos más. Pero cuando pecamos es porque rechazamos la gracia de Dios. Pues Saúl hizo lo mismo. Y el Señor pues le quitó la bendición que le había dado para ser rey. Y se la dio a David. Y el Señor le dijo a Saúl: si hubieses sido fiel, yo hubiese establecido mi pacto contigo para siempre. Porque el Señor puede hacerlo, porque el Señor es Dios. Pero Saúl no fue fiel hasta el fin. El rey David, pues sí. Ahora bien, cuando David se hizo rey, pues ya existía una división en el pueblo de Dios muy grande. En la parte sur del pueblo de Dios estaba la tribu de Judá, la tribu más grande en esos momentos, y tenía dentro de sí, pues obviamente, la tribu de Leví, porque tenía los sacerdotes, tenía un poquito de la tribu de Benjamín, creo que de la tribu de Simón también, en fin, pero que era la tribu de Judá. Y en la parte norte estaba el resto de las tribus, que se le conocía con el nombre de Israel. Curioso, es como hoy en día. El pueblo de Israel se le llamaba a una porción el pueblo de Israel y a otra el pueblo de Judá, aunque todos eran el pueblo de Israel, porque tanto Judá como las demás tribus eran hijos de Israel, también conocido como Jacob. Curioso, porque hoy en día, pues la iglesia cristiana más grande es la iglesia católica, y los que no son católicos, que son de otras comunidades eclesiales, se llaman a sí mismos cristianos. Pero la verdad es que tanto ellos como nosotros somos cristianos, y los cristianos más completos pues somos nosotros, porque la plenitud de la verdad reside en la iglesia católica. Pues en el Antiguo Testamento igual, todas las tribus eran hijos de Israel. La del sur era la tribu de Judá, donde estaba la verdad completa. Dice el Señor siglos más tarde: la salvación viene de los judíos, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, y los judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Y los de arriba, los del norte, se llamaban Israel, el pueblo de Israel, pero todos ellos eran el pueblo de Israel, como ahora la iglesia católica, donde está la verdad, y el resto pues se autodenominan cristianos, pues que sí lo son, pero todos nosotros somos los cristianos, y en la iglesia pues somos los cristianos con la verdad completa. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque aquí dice: en que mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que cumpliré la buena promesa que hice a la casa de Israel, del norte, y a la casa de Judá. Pues en tiempo del rey David ya estaba bien marcado esas dos divisiones entre Israel y Judá. En aquellos días y en aquel tiempo suscitaré a David un brote justo que ejerza el derecho y la justicia en la tierra.
En tiempos del rey David, David fue el rey tanto del grupo del norte, del pueblo de Israel, como del pueblo de Judá. Cuando tengan la oportunidad de leer los libros de Samuel, los libros de los reyes y demás, tanto los líderes de Israel, de la parte norte, le juraron lealtad y sumisión al rey David, como los de Judá le juraron sumisión al rey David. David unificó al pueblo entero. Por eso David era rey sobre Israel y sobre Judá, haciendo un solo reino. Eso sucedió hace muchos siglos. Una de las aplicaciones de esta profecía del profeta Jeremías es que va a llegar el momento en que todos los cristianos católicos, donde tenemos la verdad completa, y los cristianos protestantes, que tienen parte de la verdad y mezcla de herejías, pero que muchos de ellos nacieron ahí. No fue que ellos escogieron hacerlo, sino que pues nacieron en una familia hereje, protestante. Pero el Señor dice de ellos: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también voy a traer, y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Pues esa promesa la estamos esperando, porque el Señor, que es veraz, la va a cumplir. La unión de todos los cristianos sí ocurrirá, no obra nuestra, no como quieren muchos ahora hacer y obligarnos, no, que todos juntos, vamos caminando todos juntos en el sínodo de la sinodalidad, bla, 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 bla. Y no importa lo que creas, o pues con tal que estemos todos juntos, pues ahí vamos. No, no es así. Esa no es la unidad que quiere el Señor. La unidad que el Señor quiere la describe muy bien San Pablo cuando dice: una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. La verdadera fe, la verdadera unión puede ocurrir cuando todos creemos lo mismo. Hoy en día, pues aunque muchos protestantes creen muchas de las cosas que nosotros creemos, hay otras que no lo creen. La mayoría de ellos no creen en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, no creen en el sacerdocio de Jesucristo, no creen en la sucesión apostólica, en la maternidad divina de la Santísima Virgen María, etc. Pero sí creen en otras cosas, en la Santísima Trinidad, en la Encarnación, o sea, que tienen una mezcla. Pero la unión no ocurrirá hasta que tengamos una sola fe, hasta que todos creamos lo mismo, como Dios quiere, como Dios manda. ¿Cuándo ocurrirá eso? Pues cuando Dios quiera, porque es obra de Él, no es obra nuestra. Aquí dice: mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que cumpliré la buena promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. Es el Señor el que lo ha prometido, y es el Señor el que lo va a hacer. Él es el único que lo puede hacer. Tú y yo debemos pedir por la unidad de los cristianos. El Señor quiere la unidad en su iglesia, así como quiso la unidad en el pueblo de Israel. Y aunque estaban separados el pueblo de Israel en el norte y el pueblo de Judá en el sur, Él realizó, en un principio, realizó la unión de ellos con el rey David. El rey David fue rey sobre Israel y sobre Judá. Los unió. Pues el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, también nos va a unir, porque la división es obra del diablo. La división no es querida por Dios. A diferencia de lo que dicen los falsos profetas de que Dios quiere las religiones, las distintas religiones, no, Él no las quiere. Él las tolera, pero los llama a todos a que dejen esas religiones falsas
y vengan a la única verdadera. Y va a ser obra de Dios. Y Él lo prometió. Y como Dios y es fiel a sus promesas, pues la va a cumplir. Tú y yo lo que tenemos que hacer es pedir, amar, compartir la fe tanto como podamos, conocer la fe, estudiarla para poder dar razón de nuestra fe cuando nuestros hermanos separados nos pregunten, y así poder ser instrumentos, si Dios quiere, porque es trabajo de Él, ser instrumentos en ayudar a que los hermanos separados vengan a la una santa, católica y apostólica Iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, su cuerpo místico. Así como la esposa y el esposo se hacen uno, pues así la Iglesia y Cristo son uno. Donde está la Iglesia, ahí está Cristo. Donde está Cristo, pues está la Iglesia, porque Él se hizo carne. Su cuerpo sacramentado está en el sagrario. Su cuerpo místico, pues somos los miembros de la Iglesia, piedras vivas, que describe San Pedro, el primer papa. Pues en este primer domingo de Adviento, que es el comienzo del año, se nos recuerda que el Señor, que es Rey, que ya está reinando, está en el cielo, pero está sometiendo a todos sus enemigos. El último en someter será la muerte, pero ya el Señor está reinando, pero su reino no está manifiesto todavía. Aquí, en el principio del año litúrgico, la Iglesia nos invita a prestar atención al Rey, que ya vino la primera vez a establecer su reino y que vendrá la segunda a completarlo, a manifestarlo, a hacer todo en todos. Suscitaré a David un brote justo, el hijo de David, el Rey, que ejerza el derecho y la justicia en la tierra, no ya solamente en la tierra prometida, pero en la tierra entera. Por eso la Iglesia, la Santa Iglesia hebrea del Antiguo Testamento, que era solo para el pueblo hebreo, en el Nuevo Testamento se ha convertido en la Santa Iglesia Católica, porque es ya no solamente para los hebreos, sino para todo el mundo, para toda la tierra, porque el Señor es Rey de toda la tierra. Judá será salvada, y Jerusalén habitará en seguridad. Y este será el nombre con que la llamarán: el Señor nuestra justicia. La Iglesia y Cristo, una sola cosa. Aquí nos está hablando primero del pueblo. Judá será salvada y Jerusalén habitará con seguridad. Estamos hablando del pueblo de Dios, de la ciudad del Rey. ¿Y cómo llamarán al pueblo de Dios y a la ciudad del Rey? No con nombre de ciudad. Dice, la llamarán el Señor nuestra justicia. Porque el Señor le va a dar su nombre, el Señor le da su nombre a su esposa. Como hoy en día, aquí en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, la esposa, al casarse con su esposo, el esposo le da su apellido. Si está, por ejemplo, Charles Smith y Rebecca Silverman, cuando se casan, se convierte en Charles Smith y Rebecca Smith. Él le da su nombre a su esposa. Y en la cultura hispana, en algunos lugares, la esposa, aunque no pierde su apellido, añade el de su esposo. Pepita Gómez se casa con Pedro Flores. Pues después de casarse es Pepita Gómez de Flores, se le añade, porque el esposo le da su nombre a su esposa. Pues aquí igual, la Iglesia, el pueblo de Dios, será llamada con el nombre de su esposo. En aquellos días Judá será salvada y Jerusalén habitará en seguridad, y este será el nombre con que la llamarán: el Señor nuestra justicia. De manera que la esposa, la ciudad de la Iglesia, tendrá el nombre del esposo.
porque esto es una cosa prometida desde el Antiguo Testamento. El Señor dice a su pueblo, porque yo me voy a desposar contigo. Y para desposarse con la iglesia, primero tuvo que tener cuerpo, por eso el Verbo se hizo carne. Y en la primera venida del Señor comenzó esa unión que ocurrió en el vientre de la Santísima Virgen María, que la segunda persona tomó naturaleza humana. Esa gran unión fue el principio de ese matrimonio que Dios prometió, que Dios se casará con su pueblo. Porque gracias a la encarnación es que Jesucristo tiene a su esposa, la iglesia. Así que esta profecía, parte se ha cumplido y parte todavía está por cumplirse en la segunda venida. Sí, ya la iglesia existe, sí, ya la iglesia es la esposa de Cristo, sí, ya la iglesia tiene el nombre de su esposo, porque le pertenecemos a Él. Y más la gran manifestación de esa realidad ocurrirá en la parusía, cuando el Señor venga y se manifieste todo. Bendito sea Dios. El Salmo, tomado del Salmo 24 o el 25, depende la versión que tengan. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y enseña el sentido de su alianza. Descubre, Señor, descúbrenos, Señor, tus caminos. Bendito sea Dios. Pues aquí podemos ver un tema similar al de la primera lectura, la unión. La unión entre el pueblo de Dios, la unión entre Israel y Judá, la unión entre los protestantes y los católicos, que será realizada cuando se hagan ellos católicos, así como la unión de Israel y de Judá es cuando todos se hicieron judíos. Pues esa unión se realizará si tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por eso aquí el Salmo nos dice: descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. La verdadera unión ocurrirá cuando todos creamos lo mismo, cuando todos los cristianos podamos recitar el credo, podamos aceptar el catecismo y el magisterio de la Santa Iglesia Católica, tal como nos lo propone la Santa Iglesia Católica. Entonces podrá haber unidad. Entonces el Rey realizará su reino y habrá paz y armonía, como dice, y en Jerusalén habitará en seguridad. Todo eso ocurrirá y va a ser obra de Dios. Nosotros lo creemos, lo esperamos, lo pedimos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo los protestantes pueden? ¿Cómo podrán? Con la humildad. Aquellos protestantes que han sido suficientemente humildes para, sin prejuicios, estudiar la fe católica, se han hecho católicos. La humildad es un requisito para recibir la verdad.
¿Y quién dice esto? Pues Dios mismo dice aquí: el Señor se descubre a quien lo teme y enseña el sentido de su alianza. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice aquí también el Salmo: porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. ¿Cómo un pecador puede ver la verdad de la Iglesia Católica? Siendo humilde. Dice: guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Aquellos que con humildad buscan al Señor lo encuentran, porque el Señor quiere ser encontrado. El Señor quiere ser encontrado. Pero el alma tiene que humillarse, tiene que ser humilde, tiene que ser pobre, desapegada de las cosas del mundo, para poder buscar a Dios libremente, y el Señor se le manifestará. Estos protestantes, estos ateos, estos no cristianos de cualquier denominación, que han sido humildes y han buscado a Dios con sincero corazón, han terminado en la Iglesia Católica. Ha sido así desde hace 2000 años y seguirá pues hasta que el Señor quiera, que no es que quede mucho tiempo, pero todavía pues hay algo de tiempo. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y enseña el sentido de su alianza. Aquellos que son humildes pues entienden, aceptan, descubren. Es increíble la cantidad de testimonios de católicos ex protestantes que decían: pues yo que pensaba que la Iglesia Católica era la gran ramera, era completamente anticristiana y hereje, tarararara. Y hoy en día son católicos devotos porque tuvieron la humildad de pedirle al Señor con un corazón contrito y humillado que les mostrara la verdad. Tuvieron el deseo de vivir una vida santa y el Señor pues se les manifestó, y hoy en día pues son católicos devotos. El Señor se descubre a quien lo teme y enseña el sentido de su alianza. Bendito sea Dios. La segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, desde el capítulo 3, versículo 12, al capítulo 4, versículo 2. Y que el Señor os colme y os haga rebosar en la caridad de unos con otros, y en la caridad hacia todos, como es la nuestra hacia vosotros, para que se confirmen vuestros corazones en una santidad sin tacha ante Dios nuestro Padre, el día de la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que, conforme aprendisteis de nosotros sobre el modo de comportaros y de agradar al Señor, y tal como ya estáis haciendo, progreséis cada vez más, pues conocéis los preceptos que os dimos de parte del Señor Jesús. Pues bendito sea Dios. Vemos el mismo tema repetido. ¿Cómo se realiza esa unidad? ¿Cómo se realiza esa plenitud de que el Señor reine en nosotros? El Hijo de David, el Rey que al reinar produce la unidad. ¿Cómo podemos hacer los cristianos para que el Rey de Reyes reine en nuestros corazones y produzca esa unidad que ha prometido? Pues siendo fieles al Evangelio, siendo fieles a lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica, siendo ardientes en el amor, poniendo por obra los buenos deseos
Y que el Señor os colme y os haga rebosar en la caridad de unos con otros y en la caridad hacia todos, como es la nuestra hacia vosotros, para que se confirmen vuestros corazones en una santidad sin tacha ante Dios. Mientras más santos somos, mientras más santos dejamos que nos haga Dios, y por lo tanto más santos seamos, porque la santidad es obra de Dios. Pero decir, como la santidad es obra de Dios, pues no voy a procurar serlo. Pero lo que tengo es que sí. Recuerda, ¿qué hace la esposa? ¿Cómo la esposa puede producir hijos? Uniéndose a su esposo y aceptando la semilla de su esposo. ¿Cómo tú y yo podemos producir frutos de santidad? Aceptando a nuestro Señor Jesucristo, recibiendo su palabra, que es la semilla, recibiendo los sacramentos, recibiendo lo que Él nos da, así podemos producir frutos de santidad. Para que se confirmen vuestros corazones en una santidad sin tacha ante Dios nuestro Padre, el día de la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Cuando el Señor venga en su segunda venida, pues ya ahí no va a haber duda, no va a haber división, no va a haber nada de lo que en estos momentos tenemos todavía. ¿Y cómo podemos prepararnos? Siendo fiel, dice aquí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Con mucha emoción, dice San Pablo, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que conforme aprendisteis de nosotros, el catecismo de la Iglesia Católica, la enseñanza de la Iglesia, conforme a lo que aprendiste de nosotros sobre el modo de comportaros y de agradar al Señor, tal como ya estáis haciendo, progreséis cada vez más. La santidad es un trabajo constante. Si hoy estoy cerca del Señor, pues debo procurar antes que se acabe el día de estar más cerca todavía, y mañana más cerca todavía. Porque el verdadero progreso, no el progresismo, el verdadero progreso es un camino hacia una meta. ¿Y cuál es la meta? La perfecta unión con Dios. Esa es la meta. Y mientras tanto, pues es un proceso. Por eso dice aquí, conforme aprendisteis de nosotros sobre el modo de comportaros y agradar al Señor, tal como ya estáis haciendo. Lo bueno que estáis haciendo, sigue haciéndolo. Progreséis cada vez más y sigue adelante. No te dejes. En la vida espiritual, el día que yo no trato de unirme más a Cristo, no es que me quedo ahí, es que comienzo a alejarme, porque todavía tengo esta naturaleza caída, con la cual debo luchar, porque es uno de los tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne. Pues conocéis los preceptos que os dimos de parte del Señor Jesús. Como católicos sabemos lo que hay que hacer, conocemos los mandamientos, las bienaventuranzas, las virtudes que debemos practicar. La Iglesia ha sido súper clara en su enseñanza moral, en los documentos de 2000 años del magisterio incambiable de la Santa Iglesia Católica. Todo esto hasta el Papa Benedicto XVI. Se puede notar que ha habido papas santos y pecadores, sí, pero ninguno ha dado un magisterio contrario al magisterio de Cristo, excepto, claro, el que está ahora, porque él no es papa. Pero está bien, porque Dios está al tanto de eso y ya Dios nos dará el papa que Él quiera darnos, que según las profecías de San Malaquías es a Pedro el Romano, que ya debe estar entre nosotros, así que pidamos por él. Tú y yo no sabemos quién es Pedro el Romano, pero Dios sí. Pidamos por él, porque tenemos la obligación de pedir por el Santo Padre, por el verdadero vicario de Cristo, no por el usurpador. Es como aquel que quiera pedir por el rey en tiempos de nuestro Señor estuviese pidiendo por Herodes, porque lo tenían por el rey de los judíos.
Pues no, Herodes no era el rey de los judíos, así que tu cariño y lealtad no es para Herodes, sino para Jesucristo, que en su tiempo, cuando estaba caminando, él era el verdadero rey de los judíos, no Herodes. Pues hoy en día, Francisco no es el verdadero vicario de Cristo. Pedro el Romano, según la profecía de San Malaquías, pero no sabemos quién es. Ya el Señor nos dejará saber. Pero podemos y debemos pedir por él desde ahora, desde ya. Y el Evangelio. En el Evangelio trato, mientras sea posible, de leerlo todo, así que cuando vayan a misa, si no han ido, verán que aquí el trozo que leo del Evangelio es un poquito más largo, porque no me salto los versículos que se saltan el leccionario, sino que trato de leerlo todo, pues para tener... Nuestro problema no es que leemos demasiado la palabra de Dios, el problema nuestro es lo contrario, que no leemos lo suficiente de la palabra de Dios. Y eso a pesar de que el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay que ver que muchas veces no dejamos de comer, pero no perdemos oportunidad para dejar de leer la palabra de Dios. Así que por eso trato de poner todos los versículos. El Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 36. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, consternadas por el estruendo del mar y de las olas. Y los hombres perderán el aliento a causa del terror y de la ansiedad que sobrevendrán al mundo. Porque las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad la cabeza, porque se aproxima vuestra redención. Y les dijo una parábola: observad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes, al verlos, sabéis por ello que ya está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vigilaos a vosotros mismos, para que vuestros corazones no estén ofuscados por la crápula, la embriaguez, los afanes de esta vida, y aquel día no sobrevenga de improviso sobre vosotros, porque caerá como un lazo sobre todos aquellos que habitan en la faz de toda la tierra. Vigilad orando en todo tiempo, a fin de que podáis evitar todos estos males que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendito sea Dios. Muchísimas cosas en este Santo Evangelio. El primer punto que quisiera compartir es que, así como la segunda lectura nos habla de cómo prepararnos para cuando venga el Señor, aquí en el Evangelio el Señor nos dice también cómo prepararnos para cuando Él venga. Estar en gracia de Dios. Estar vigilando, orando, luchando contra el pecado. Si estás en pecado, vete a confesar. No esperes más, no esperes. Porque no sabes cuándo va a llegar el Señor. Muchos dicen, no, es que de ese día y la hora nadie sabe. Claro, el Señor lo dijo, nadie sabe ese día ni esa hora. Pero los tiempos sí se pueden saber.
aquí el Señor dice, cuando... Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El Señor nos ha dado señales. Una de ellas es la unión de los cristianos, cosa que está desde la primera lectura, y el Salmo habla de la unidad de los cristianos, al menos de una manera indirecta, pero está ahí presente porque es una de las señales antes de que venga el Señor. Habrá un solo pastor y un solo rebaño. Otra de las señales es la higuera. Observad la higuera y todos los árboles. La higuera se le ha llamado al pueblo de Israel la higuera. Es un árbol como una higuera, por eso cuando el Señor habla de Israel, bueno, pues Israel fue plantado por el Señor, una raíz salvaje que la encontré, la cuidé, la planté, la cuidé, le eché estiércol, la podé, le eché agua, le di todo, y en su tiempo vino a buscar su fruto y no lo encontró, entonces la maldijo. Así que el pueblo de Israel es representado como la higuera. Esto es importante porque aquí dice, observad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes al verlos, sabéis por ellos que ya está cerca el verano. El pueblo de Israel, y esto lo menciono en la serie Gálatas 3:28, que si tienen la oportunidad de visitar el canal, les recomiendo esa serie, Gálatas 3:28, donde habla del tiempo de los hebreos y el tiempo de los gentiles. El Señor le dice a Jerusalén, Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles hasta que se acabe el tiempo de los gentiles. Pero va a llegar el momento. ¿Cuándo se acaba el tiempo de los gentiles? Cuando ya Israel, cuando Jerusalén no esté pisoteada por los gentiles. En los años 60 o así, cuando surgió el Estado de Israel, de manera que Jerusalén ya no estaba pisoteada por los gentiles, sino que se convirtió en tierra hebrea nuevamente. Ahí fue cuando la higuera, símbolo de Israel, o Israel, llamado higuera, comenzó a brotar. El pueblo de Israel, dice aquí, observad la higuera, Israel, y todos los árboles, los demás pueblos. Cuando ya echan brotes, al verlos, sabéis por ello que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino está cerca, que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo se cumpla. La generación de la higuera. Los que estaban vivos cuando Israel comenzó a ser pueblo otra vez, cuando el Estado de Israel se fundó, cuando Jerusalén dejó de estar pisoteada por los gentiles, cuando se acabó el tiempo de los gentiles, y repito, esto lo profundizo en la serie Gálatas 3:28 del canal. Cuando eso comenzó, pues sabemos que ya está cerca el reino de Dios. Y esa generación, los que estaban vivos cuando Israel comenzó a ser pueblo, van a estar vivos cuando llegue el Señor. Así de cerca está el Señor de regresar. Dice aquí el Señor, así también vosotros cuando veáis estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación, la generación donde la higuera comienza a brotar, a dar brotes. No pasará esta generación sin que todo se cumpla.
No tenemos mucho tiempo, hermanos. Aquellos que estaban vivos en el año 60, pues ¿cuánto tendrán los más jóvenes de ese momento? Tal vez 60 años. 60 o 70 años tendrán los que estaban jóvenes cuando Israel comenzó a ser Estado, cuando la higuera comenzó a dar sus frutos. ¿Y cómo ata esto con todas las lecturas? Bueno, pues que el Hijo del Hombre está cerca, está muy cerca. ¿Qué nos toca hacer a ti y a mí? Estar en paz, estar en la gracia de Dios, seguir yendo a misa a diario, el rosario a diario, el estudio del catecismo, de los documentos de la Iglesia, de la vida de los santos, sobre todo los doctores de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Agustín. Pedir los unos por los otros es lo que nos toca, y estar atentos y ser fiel. Cada vez que venga algún disparate de Roma, que si no, acaban de aprobar esta semana la liturgia maya. Una liturgia que, así como la Pachamama y demás, que fue aprobada, la liturgia de la Pachamama en Italia ya, pues esta liturgia maya, que tiene elementos paganos, idólatras, de sacrificios humanos, no es que en la misa digan, pues ahora van a sacrificar humanos. No, pero oraciones que se hacen durante los sacrificios humanos de los mayas han sido implementadas en la liturgia católica. Hermanos, recuerden, eso no es católico, porque Bergoglio no es papa, él no es el vicario de Cristo, porque el Señor es fiel a sus promesas. Y para saber ¿por qué Bergoglio no es papa? ¿Por qué me atrevo a decir semejante cosa? Pues también les invito a que vean la serie Gálatas 3:28. Tengo varios videos. César para Jesucristo tiene muchos videos al respecto. Arturo, periodista católico, tiene otros cuantos. Tiene muchos videos al respecto donde estudian y con la enseñanza de la Iglesia, con el catecismo, con el canon de la Iglesia, con todo católico, nos explican por qué Jorge Mario Bergoglio no es el vicario de Cristo. Pero bien, es parte de las cosas que van a suceder, así que no hay por qué alarmarse. Pero sí, está cerca. Ya se acerca nuestra liberación. Ya se acerca la segunda venida del Señor. Por eso la Santa Iglesia en este tiempo de Adviento nos quiere que pensemos en eso. Ya el Señor vino la primera vez y estamos esperando su segundo advenimiento. Por eso las lecturas de hoy, aunque mencionan un poquito la primera venida de Cristo, se refieren más bien a la segunda, porque esa es la que tú y yo esperamos. El pueblo hebreo estaba esperando la primera venida de Cristo y vino. Y ahora tú y yo, tanto hebreos como gentiles, en un solo pueblo, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y debemos estar al tanto de que ya está cerca. Bueno, hermanos, que hoy sí que me he extendido. Perdonen. Y ánimo, pidamos los unos por los otros. Y preparémonos para recibir a nuestro Rey que viene pronto. No, que eso puede tardar tantos. Viene pronto, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que viene muy pronto. Así que ánimo, a vivir en la gracia de Dios y a tratar de invitar a todos los que podamos a que también vivan en la gracia de Dios. Que todavía hay tiempo de misericordia antes de que llegue el tiempo de la justicia. Y pedirle que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.